Buenos días, hoy 25 de noviembre de 2015, siendo las 12 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 44 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Señores magistrados, en atención a la comisión encomendada por parte de esta presidencia, el licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, para que en representación de este tribunal acudiera a la inauguración del Foro Justicia Administrativa 2015 en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, así como para que fuera ponente en el mismo foro, someto a su consideración la habilitación de la licenciada Mariana Martínez Piña como secretaria general suplente del licenciado Eliseo Hernández Campos, a fin de que pueda dar fe en la presente sesión, por lo que quienes estén de acuerdo con la propuesta, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Asimismo, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, suplente del secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Procedo, magistrado presidente. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto la magistrada Ariadna Enríquez Van der Kamp, titular de la tercera sala, el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, el magistrado supernumerario Alejandro Santiago Rivera, cubriendo la cuarta sala, y usted, magistrado presidente Arturo Lara Martínez, titular de la primera sala, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente y en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, licenciada Mariana. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito a la Secretaría General dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, señor presidente. Informo a este Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 15 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día, y por último, asuntos generales, documento que fue notificado oportunamente a los magistrados. Gracias, licenciada. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberle sido remitida con anticipación para esta sesión, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Previo a continuar con el listado de las ponencias para el desahogo de esta sesión y proceder, magistrado presidente, a exponer las correspondientes a la primera sala, le informo que el licenciado Alejandro Santiago Rivera, magistrado supernumerario de la cuarta sala, estaría impedido para participar en la votación de la ponencia relativa al TOCA 471/15 PL, en atención a la excusa aprobada mediante sesión ordinaria de pleno número 38 del 15 de octubre de 2014. Bien, gracias, licenciada. Procedo a exponer las ponencias correspondientes a la primera sala. Y como punto tercero del orden del día, precisamente se encuentra el TOCA 471/15, sobre el cual se ha excusado el magistrado Alejandro Santiago. Este TOCA es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de lo contencioso administrativo, adscrito a la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Procuraduría Fiscal del Estado, parte demandada en contra de la sentencia emitida el 22 de mayo de 2015 por la magistrada de la tercera sala en el expediente número 1219, tercera sala, 14. La Procuraduría Fiscal decide presentar este recurso y, en atención a los agravios presentados por esta recurrente, esta ponencia considera que los mismos son infundados en atención a lo siguiente. Los artículos 7 y 35 de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato establecen que toda orden de visita que tenga como finalidad la inspección de una negociación que venda en alguna de sus modalidades bebidas alcohólicas debe encontrarse debidamente fundada y motivada. La fundamentación y motivación de la orden de visita implica tomar en cuenta el giro de la negociación que habrá de visitarse, mismo que deberá reflejarse al momento de definir el objeto de la visita. Así, el objeto de la visita de una negociación que se ubica dentro de la hipótesis jurídica prevista por la fracción 14 del artículo 9 de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato, no podrá versar sobre cuestiones inherentes a una negociación que se ubica en alguna otra de las fracciones del artículo mencionado. En la orden de visita que nos ocupa, la negociación
que se visitó tiene el giro de restaurant bar y no obstante ello, el objeto de la visita implica el cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes relacionadas con la producción, almacenamiento, distribución, enajenación y el consumo de bebidas alcohólicas. Esto es, la orden de visita es genérica y no guarda congruencia alguna con la negociación que habrá de visitarse y por ello se encuentra, a criterio de esta ponencia, indebidamente fundada y motivada. De ahí que el ACUO haya actuado con apego a derecho cuando concluyó que uno de los requisitos que debe satisfacer a cabalidad la autoridad al emitir una orden de visita en la materia referida, según se vio, consiste en la precisión de su objeto, lo que no solo debe concebirse como propósito, intención, fin o designio, sino también como una cosa, elemento, entidad, tema o materia, por lo que es dable concluir que el objeto de la orden de que se trate no debe ser general, vago o impreciso, sino al contrario, determinado para así dar seguridad al gobernado y no colocarlo en un estado de indefensión. No es obstáculo para concluir lo anterior que el recurrente esgrima que el artículo 3 de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato indica que debe entenderse como licencia de funcionamiento el acto administrativo por medio del cual se autoriza el funcionamiento de los establecimientos dedicados a la producción, almacenamiento, distribución y enajenación de bebidas alcohólicas, ya que este numeral es parte integrante de la ley en comento y de la interpretación sistemática del mismo, se percibe que el numeral 9 de la propia ley acota la clasificación de las licencias de funcionamiento. Para ello, no puede aplicarse en las órdenes de visita en cuestión el artículo 3 sin contemplar el marco legal al cual pertenece. En virtud de lo anteriormente precisado, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar la resolución dictada por la ACUO. Señores magistrados, se pone a su consideración esta resolución. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y ahora toca el turno del punto cuarto, que corresponde al recurso 557, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 6 de agosto de 2015, por medio de la cual el magistrado de la cuarta sala de este tribunal determinó sobreseer el proceso 1061, diagonal cuarta sala, diagonal 15, con relación al recibo de agua potable con número de cuenta 16024-2. Como antecedentes, podemos señalar que el 6 de agosto de 2015 la cuarta sala de este tribunal emitió acuerdo donde desechó por improcedente la demanda respecto del documento de cobro de agua potable con número de cuenta antes mencionado. Inconforme con dicho fallo, el autorizado de la parte actora presentó recurso de reclamación en contra del sobreseimiento decretado. El agravio que esgrime la parte recurrente es infundado en atención a las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 251 del Código que nos rige prevé, cito textualmente, solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión. Hasta aquí la cita. El interés jurídico para acudir al proceso administrativo deriva de un acto de autoridad dirigido a un particular y en virtud de lo cual este último, al sentirse afectado, acude a la instancia jurisdiccional. Es claro que para que el interés jurídico nazca debe existir un acto de autoridad dirigido al particular amparado por la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado. El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa requiere, como presupuesto procesal ineludible, que quien pretende la nulidad de un acto administrativo goce del interés jurídico, entendido este como la afectación que sufre el titular de un derecho subjetivo, debido a la actuación de la autoridad. Así pues, es necesario que el demandante acredite ese carácter ante este órgano de control de legalidad y para ello debe, en primer lugar, acreditar que es titular del derecho subjetivo y en un segundo momento que ese derecho vaya a ser, esté siendo o haya sido vulnerado por la actividad administrativa. En la demanda, el accionante señaló como acto impugnado, entre otros, el documento de cobro con número de cuenta antes mencionado, emitido por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, y dirigido a persona diversa. Esto es, el acto administrativo en cuestión no va dirigido a quien no oí demanda, y el actor no acredita ser titular de un derecho subjetivo. En consecuencia, mucho menos podría acreditar su vulneración. No pasa desapercibido para este tribunal el contenido del artículo 131 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de León, Guanajuato. Sin embargo, quien demanda no acredita, con medio de prueba alguno,
como pueden ser escritura de propiedad, contrato civil de arrendamiento o comodato, o testigos, su calidad de poseedor o propietario. En lo concerniente a la prueba inspeccional a la que la recurrente hace referencia en su agravio, la misma no se admitió en la forma en que lo argumenta, ya que esta probanza se admitió únicamente para constatar el estatus del servicio de suministro de agua potable que se presta en otro inmueble. Y este servicio se presta bajo una cuenta diversa, que sí va dirigido al accionante, por lo que esta probanza no tiene como objeto el documento de cobro. Además de lo anterior, es preciso advertir que las causales de improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de orden público que deben de abordarse oficiosamente, esto es, aun y cuando las partes no lo hagan valer, por lo que es necesario, como lo plantea la recurrente, esperar a que la haga valer la parte demandada. El pronunciamiento de la CU y el que aquí se plasma no contravienen los derechos humanos del demandante, ya que el derecho humano de acceso a la justicia no implica que no deban acatarse las reglas procesales correspondientes, ya que estas reglas procesales per se son un derecho humano que otorga certidumbre jurídica a los ciudadanos, evidenciando ante ellos cuál es el camino a seguir para obtener justicia ante los tribunales. En virtud de lo anteriormente precisado, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar la resolución dictada por el ACU. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 557/15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es el quinto, que corresponde al TOCA 558/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 6 de agosto de 2015, por medio de la cual el magistrado de la cuarta sala de este tribunal determinó no conceder la suspensión del acto impugnado en el proceso 1061, cuarta sala, 15. Como antecedentes del caso, podemos señalar que el 6 de agosto de 2015 la cuarta sala de este tribunal emitió acuerdo donde, entre otros puntos, no se concedió la suspensión del acto impugnado. Inconforme con dicho fallo, la parte actora presentó recurso de reclamación. El agravio que esgrime la parte recurrente, donde sostiene que se debió otorgar la suspensión y que el cobro de agua potable no es un crédito fiscal, a criterio de esta ponencia es infundado, en atención a las siguientes consideraciones jurídicas. De la interpretación sistemática de los artículos 312 y 341 del Código que nos rige, se desprende que en caso de incumplimiento del pago por la prestación de los servicios públicos de agua potable y de drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales, se determinará el crédito fiscal y de manera simultánea se podrá suspender la prestación de los servicios y solo en caso de uso doméstico se otorgará la dotación de agua suficiente para las necesidades básicas. Ahora bien, en el documento de cobro correspondiente a la cuenta en controversia, expedido por el Sistema de Agua Potable de León, Guanajuato, que el actor acompañó a su demanda, se aprecia una leyenda que dice así: procesadora de cueros. Hasta aquí la leyenda. De lo anterior se desprende, en primer lugar, que el uso del servicio de saneamiento no es doméstico, pues esta leyenda permite inferir que se trata de un uso industrial y en el expediente no existe prueba alguna que demuestre lo contrario y además que existe un adeudo por la prestación de tales servicios. De ahí que sea inconcuso que la suspensión del servicio que se encuentre apegada a derecho, ya que no contraviene disposiciones del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, norma jurídica que autoriza la suspensión de los servicios públicos de agua potable y drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales ante el incumplimiento del pago por la prestación de tales servicios públicos, cuando no se trata de uso doméstico. No se contraviene el derecho humano del accionante porque el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho al acceso del agua potable para el consumo personal y doméstico, y el uso doméstico, conforme a la Ley de Aguas Nacionales, implica el uso personal, el de hogar, riego de jardines y árboles de ornato, incluyendo abrevadero de animales que no constituyan una actividad lucrativa. Y como se ha desglosado a lo largo de esta resolución, el servicio al que se refiere el recibo de agua en controversia es prestado por una negociación comercial, en este caso una tenería, de ahí que no se esté violando el derecho humano del demandante con la suspensión del servicio. Por otra parte, la calidad de crédito fiscal
no deviene del pronunciamiento que haga la autoridad con relación a ello, sino de esta calidad se desprende del marco legal aplicable. La Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, en sus artículos 2, 43, 44, 45 y 225, y los artículos 47, fracción cuarta, 181 y 182 del Reglamento del municipio de Alcantarillado y Saneamiento para el municipio de León, Guanajuato, prevén que la contraprestación que debe de cubrirse con motivo de la prestación de servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado es una contribución que, cuando es notificada al beneficiario por medio de un documento de cobro donde se plasma en cantidad líquida el monto adeudado, se erige como un crédito fiscal, susceptible de hacerse efectivo mediante el procedimiento administrativo de ejecución. No es óbice para lo anterior el que la autoridad pretenda aseverar que el documento de cobro no es un crédito fiscal, ya que este carácter deviene de la normativa y no de la voluntad de la autoridad. En virtud de lo narrado, lo procedente es confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto en esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. El sexto punto del orden del día corresponde al toca 618 diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido el 9 de julio de 2015 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo 993, diagonal tercera sala, diagonal 15, por el que se sobreseyó el proceso de origen. Ha llegado el momento de resolver lo que en derecho procede. Como antecedentes podemos señalar que el 28 de mayo de 2015, la Dirección de Asuntos Internos y el secretario técnico del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública, ambos del municipio de León, Guanajuato, suscribieron un acuerdo de inicio de procedimiento administrativo disciplinario en contra de un elemento adscrito a la Dirección General de Tránsito Municipal, y en el mismo acuerdo se conminó al elemento a que compareciera a una audiencia el día 17 de junio de esta anualidad. Este acuerdo fue notificado al servidor público el 1 de junio de este año. Posteriormente, el 17 de junio de 2015, las autoridades demandadas celebraron la audiencia correspondiente, donde el sometido a procedimiento designó a su defensor, y así se dio por concluida la audiencia. Inconforme, promovió juicio de nulidad en contra de la audiencia de 17 de junio de 2015. El asunto fue turnado a la tercera sala de este tribunal, en donde se desechó por improcedente el proceso. Ante esta línea de hechos, la parte actora presentó el recurso de reclamación, considerando que el desechamiento era indebido. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que el agravio es infundado. Atentos a lo siguiente. El artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé, cito textualmente, solo podrán intervenir en un proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico en que se funde su pretensión. El interés, hasta aquí la cita, el interés jurídico para acudir al proceso administrativo deriva de un acto de autoridad dirigido a un particular, y en virtud de lo cual este último, al sentirse afectado, acude a la instancia jurisdiccional. Es claro que para que el interés jurídico nazca, debe existir un acto de autoridad dirigido al particular, amparado por la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado. Como se anticipó en el considerando anterior, el 28 de mayo de 2015, la Dirección de Asuntos Internos y el secretario técnico del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública, ambos del municipio de León, Guanajuato, suscribieron acuerdo de inicio de procedimiento administrativo disciplinario en contra del elemento adscrito a la Dirección General de Tránsito Municipal. Posteriormente, el 17 de junio de 2015, las autoridades demandadas celebraron la audiencia, donde el hoy recurrente designó defensor, y así se dio por concluida la audiencia donde se designó el mismo. De autos del proceso de origen se desprende que la autoridad no ha emitido resolución alguna que ponga fin al procedimiento administrativo disciplinario y por ende no ha decidido sancionar, pues solo se ha notificado el inicio del mismo y se ha celebrado la audiencia de designación de representante legal. En consecuencia, se concluye que en el proceso de origen sí se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 261, fracción primera del Código que nos rige, en lo concerniente al acto impugnado identificado como audiencia del día 17 de junio de 2015. Además de lo anterior, como lo señaló la CU, no se surte la hipótesis legal alguna de las contenidas en el artículo 20 de nuestra ley orgánica, pues en el caso aún no se ha sancionado al accionante, ya que el acto impugnado, en este caso la audiencia, es una etapa dentro del procedimiento disciplinario, mismo que se instaura con la finalidad de esclarecer una presunta responsabilidad administrativa.
en el orden de ideas precisado, lo procedente resulta confirmar el acto impugnado. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 618, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para continuar esta sesión y en particular con el punto séptimo del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañera magistrada, señora secretaria, compañero magistrado. El TOCA 512, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el expediente 175, diagonal 15, por el magistrado de la Cuarta Sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, y es conveniente hacer un análisis del agravio hecho valer antes es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó los requerimientos del crédito 006733 por un adeudo de beneficiario de contribuciones por ejecución de obra pública suscrito por la Dirección de Ingresos y la Tesorería Municipal de Celaya, Guanajuato. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la Cuarta Sala, en el considerando quinto, decretó la nulidad total de los requerimientos impugnados porque no quedó acreditado que el documento determinante del crédito fiscal se hubiera notificado al actor. Inconforme con la determinación que antecede, las autoridades demandadas en el proceso de origen interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual se hizo valer un único agravio identificado como primero. El primer argumento del único agravio, en el cual en esencia se señaló que la autoridad se extralimitó al decretar la nulidad en la sentencia recurrida, ya que la litis planteada en el proceso versó sobre la acción de nulidad de un requerimiento de pago y no sobre la creación de un crédito fiscal, lo que se traduce en la variación de la litis, es infundado por las siguientes consideraciones. El actor señaló como acto impugnado tanto el crédito antes señalado como los requerimientos de pago del mismo. En este contexto, la Sala acuó al declarar la nulidad del crédito no varió la litis, ya que dicho acto fue señalado dentro del acto impugnado en la demanda. El segundo argumento del agravio único, en el cual en esencia se señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que las defensas y excepciones de la autoridad se encaminaron a destruir la prescripción. Sin embargo, la Sala acuó mencionó la caducidad que no se contempló en el proceso, es inoperante por las siguientes razones. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad del acto impugnado, porque no quedó acreditado que el documento determinante del crédito fiscal se haya notificado al actor. En este contexto tenemos que en el argumento objeto de estudio no se refutó el razonamiento de la sentencia recurrida. Para profundizar en lo anterior, es de señalarse que el recurso de reclamación en esencia es un medio de impugnación que tiende a asegurar el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a los agravios expuestos por la recurrente, con el objeto de atacar frontalmente las consideraciones que sustentan la resolución recurrida, o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese sentido, si la materia de la reclamación la constituye la resolución recurrida, entonces en los agravios deben formularse razonamientos lógico-jurídicos encaminados a impugnar las consideraciones que soportan la determinación adoptada. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, las recurrentes no señalaron ni concretaron en el segundo argumento del agravio único que hicieron valer razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en los que se apoyó el acuo para arribar a su decisión de declarar la nulidad del acto impugnado, sino que solamente se limitaron a manifestar que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la Sala acuo mencionó la caducidad que no se contempló en el proceso. Así las cosas, ante lo infundado e inoperante del único agravio, identificado como primero, se propone confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 512, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto octavo del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 515, diagonal 15, corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso de origen en contra del acuerdo de fecha 1 de julio de 2015, dictado en el proceso administrativo 823, diagonal 15, por el magistrado de la Cuarta Sala, mediante el cual se tuvo por no admitida la contestación del recurrente. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó un oficio emitido el 21 de mayo de 2015 por el director de Desarrollo Urbano del municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato,
donde se le requiere a efecto de presentarse en la dirección mencionada para que le sea practicado un examen escrito sobre el conocimiento del reglamento de construcciones para el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato. En la demanda, el actor, entre otras pruebas, ofreció la prueba de informe de la autoridad. A través de auto 3 de junio de 2015, fue admitida la demanda y se ordenó el emplazamiento. Además, se admitió la prueba de informes y se requirió a la autoridad para que lo rindiera. El acuerdo de referencia fue notificado por correo certificado con acuse de recibo el 12 de junio de 2015, según el acuse de recibo expedido por la Dirección General de Correos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Mediante escrito presentado el 25 de junio de 2015, la autoridad presentó el informe requerido. A través del escrito de 2 de julio de 2015, la autoridad contestó la demanda. En el acuerdo que se revisa, se tuvo la autoridad por presentando su contestación extemporáneamente. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer un único agravio, el cual se considera infundado por las siguientes consideraciones. En esta instancia, la autoridad únicamente adjuntó una copia fotostática simple de un sobre con fecha de recepción del Ayuntamiento de Silao, Guanajuato, de fecha 16 de junio de 2015, la cual carece de valor probatorio de conformidad con el artículo 117 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato, ya que se trata de una copia fotostática simple. Lo anterior no es obstáculo para señalar que el artículo 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano señala que el servicio de acuse de recibo de correspondencia consiste en recabar en un documento especial la firma de recepción del destinatario y en entregar el documento al remitente. Dentro de este marco legal, tenemos que el acuse de recibo que obra en el expediente de origen constituye el documento especial entregado a este tribunal en su calidad de remitente, donde consta la recepción de la autoridad responsable en su calidad de destinataria y no el sobre anexado por la autoridad, ya que no fue entregado a este tribunal en su carácter de remitente. En este contexto, tenemos que en el acuse de recibo que obra en el expediente de origen, se consignó que la pieza postal se entregó el 12 de junio de 2015. Por ello, el cómputo en el cual se basó el acuerdo recurrido se ajusta a derecho. El segundo argumento de este agravio único, en el cual en esencia se señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que en base al emplazamiento, la autoridad rindió tiempo y forma a los requerimientos de información que le fueron solicitados. Incluso la cuarta sala, en el acuerdo que se impugna, la tuvo por cumpliendo dicho requerimiento. Es infundado por las siguientes razones. La autoridad rindió el informe que se le requirió mediante escrito presentado el 25 de junio de 2015 y presentó su contestación a través de diverso escrito que presentó el 2 de julio de 2015. En estos términos, tenemos que la autoridad rindió su informe en una fecha distinta a la que presentó su contestación. Por ello, la presentación de los citados documentos se computa de forma diversa, lo cual justifica el hecho de que en el acuerdo recurrido se haya tenido a la autoridad responsable por no contestando a la demanda, pero sí por rindiendo su informe. Así las cosas, ante lo infundado del agravio único, se propone confirmar el acuerdo que se revisa. Sí. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 515, diagonal 15. Quienes estén de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para el desahogo del punto 9 del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 598, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad, por la parte demandada en el proceso de origen, en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1638, diagonal 14, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad para efectos del acto impugnado. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó la resolución con número de oficio DU, diagonal CD, diagonal JA, diagonal 9, guión 156-706, diagonal 2014, de fecha 25 de agosto de 2014, emitida por el Director General de Desarrollo Urbano de León, Guanajuato, por medio de la cual se dio respuesta negativa a la solicitud de refrendo de licencia de anuncio en azotea, ya que se detectó que el anuncio excedía las dimensiones permitidas. Seguido el proceso en todos sus trámites, se emitió la sentencia que se revisa, en cuyo considerando quinto se decretó la nulidad del oficio impugnado, toda vez que en el mismo la autoridad no acreditó que efectuó la supervisión invocada en el oficio impugnado. Inconforme con la determinación que antecede, la parte demandada en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual expresó un único agravio identificado como primero, el cual, a criterio de este pleno, se considera infundado por las siguientes razones.
La garantía de audiencia consiste fundamentalmente en la oportunidad que se concede al particular de impugnar la negativa a su solicitud, para lo cual es necesario que tenga la posibilidad de rendir pruebas que desvirtúen la negativa y la de producir alegatos para apoyar su pretensión. Esto presupone, obviamente, la necesidad de que los hechos y datos en los que la autoridad se basa para negar una petición sean del conocimiento del particular. De lo contrario, la impugnación resultaría prácticamente inútil, puesto que el particular no estaría en condiciones de saber qué pruebas aportar o qué alegatos formular a fin de contradecir los argumentos de la autoridad, si no conoce las causas y los hechos en que ésta se apoya para negar su petición. Así las cosas, ante lo infundado del agravio hecho valer, se propone confirmar la resolución que se revisa. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 598, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, se concede el uso de la voz a la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp para el desahogo del punto 10º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, señora licenciada secretaria. Me refiero al TOCA 513, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada contra la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 1774, diagonal 14, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. La actuada promovió proceso en contra de la resolución mediante la cual el Ayuntamiento de Irapuato determinó su responsabilidad administrativa y le impuso como sanción la inhabilitación por 1 año para ejercer un cargo público. La Sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada al considerar que no se encontraba debidamente fundada y motivada. La parte inconforme sostiene que la Sala no analizó debidamente la resolución porque, contrario a lo que resolvió, sí se precisa cómo fue que la conducta reprochada al actor encuadró en las hipótesis previstas en las fracciones 19 y 22 del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos al servicio del Estado de Guanajuato y sus municipios. Afirma que el actor no actuó con la diligencia debida en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, pues al posponer el acto de apertura y presentación de proposiciones de la licitación a un día de que dicho evento tuviera verificativo, incumplió con los plazos previstos por el artículo 51 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, y consecuentemente se actualizan las hipótesis previstas en la fracción 19 del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, por lo que asegura que la resolución impugnada está debidamente fundada y motivada. El planteamiento de la autoridad recurrente es inoperante. Del análisis del considerando cuarto de la sentencia recurrida, se desprende que la Sala explicó que en la resolución impugnada no se precisó cómo fue que la conducta reprochada al actor actualizó los supuestos previstos en las fracciones 19 y 22 del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato, pues solo indicó que la accionante indebidamente cambió la fecha del acto de apertura y presentación de proposiciones de una licitación, sin explicar de qué manera la conducta causó la suspensión o deficiencia de un servicio público, aunado a que no señaló el servicio público que resultó afectado, ni indicó cómo es que se actualizó el abuso del cargo o el ejercicio indebido del mismo, lo que, según expuso la Sala, resulta indispensable para considerar que se actualizaba la infracción a las disposiciones del ordenamiento legal ya citado. No obstante lo argumentado en la sentencia, la inconforme en el presente recurso se limita a manifestar que la resolución impugnada sí cumple con el requisito de debida fundamentación y motivación y reitera lo señalado en la contestación de demanda. En tales condiciones, evidente resulta que los argumentos resultan inoperantes y por ende esta ponencia propone la confirmación de la sentencia recurrida. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 513, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 11º del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 548, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala
dentro del proceso administrativo 5315, en la que se decretó la nulidad total de los actos impugnados, se reconoció el derecho que solicitó el actor y se condenó a la demandada al pleno restablecimiento de esta prerrogativa. La parte actora promovió proceso administrativo en contra de la boleta de infracción emitida por el inspector de transporte de la Dirección General de Transporte y su calificación por el jefe de la Oficina de Transporte y Regularización de los Requisitos de Tránsito. La parte recurrente sostiene que es inexacta la conclusión de la Sala en el sentido de que la boleta de infracción no se encuentra debidamente motivada porque no describió las circunstancias particulares que le permitieron concluir que no se había realizado la revista físico-mecánica del vehículo. Dice que se ordenó detener al actor para revisar la legalidad de la prestación del servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija y fue entonces que advirtió que no portaba la revista físico-mecánica correspondiente a los 2 periodos del año 2014, razón por la cual emitió la boleta impugnada. Además, refiere que el acto impugnado se fundamenta en los artículos 3, 7 cuarter y 126 fracción primera de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato y 135 fracción cuarta, 212 y 213 del Reglamento de Transporte de la citada ley. Son inoperantes sus argumentos. Del considerando quinto de la sentencia recurrida se advierte que la Sala determinó que la boleta de infracción impugnada no se encontraba debidamente fundada y motivada porque el inspector no expresó los argumentos con base en los cuales concluyó que el actor no presentó la revista del primer semestre de 2014 ni las normas jurídicas de las cuales derive la obligación de realizar la revista físico-mecánica correspondiente al segundo periodo de dicha anualidad, a pesar de que dicho periodo no haya concluido. Explicó que a fin de sostener el incumplimiento por parte del actor, el inspector no solo debió precisar de qué manera concatenó las circunstancias de hecho para deducir la falta de presentación semestral del vehículo por parte del actor y debió señalar con exactitud el lugar y el tiempo en el cual se percató de que la parte actora incumplió con la obligación en cuestión. Así pues, ante la ineficacia del agravio, esta ponencia propone la confirmación de la sentencia recurrida. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 548, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 12º del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 554, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 957, diagonal 15, en el que se desechó la demanda. En su agravio sostiene la recurrente que la sala debió admitir a trámite la demanda porque la envió oportunamente el 23 de junio de 2015 mediante correo certificado con acuse de recibo, utilizando el servicio MEX Post, que forma parte del Servicio Postal Mexicano. Afirma que de conformidad con lo establecido en los artículos 42, 44 y 45 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, el servicio de mensajería MEX Post reúne los requisitos de correspondencia certificada a que alude el artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, pues existe la certeza de las fechas de depósito y recepción, así como la entrega de documentos al remitente, guía o acuse, en el que conste la recepción del destinatario. Es infundado el planteamiento de la inconforme. En el caso que se analice, la hora recurrente no envió su demanda por correo certificado con acuse de recibo, sino a través del servicio público acelerado de correspondencia denominado Mensajería MEX Post, según lo refiere en el propio agravio. Para demostrar que la demanda fue depositada en la oficina de correos, el ahora recurrente acompañó a su escrito recursal el comprobante de pago por el envío de la pieza postal EV 4402-3888MX, expedido por el Servicio Postal Mexicano el 23 de junio de 2015, así como el respectivo acuse de recibo sobre el cual obra el sello de recibido de la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal de fecha 30 de junio de 2015. Así pues, como el ahora recurrente envió su demanda a través de un servicio no autorizado por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato y no existe constancia de que dicha demanda haya sido depositada el 23 de junio de 2015 en la oficina de correos, resulta correcto que para determinar la oportunidad de la demanda, la sala haya considerado la fecha en que dicho curso se recibió en el tribunal,
esto es, el 30 de junio de 2015. Así pues, ante la ineficacia del agravio esgrimido, lo procedente es que este Pleno confirme el acuerdo recurrido. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 554, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con la misma, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 13º del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 576, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 975, diagonal 14, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado y se reconocieron algunos de los derechos solicitados. El actor promovió proceso administrativo ante este tribunal en contra de la resolución en la que se le impuso como sanción el cese de sus funciones como agente de tránsito municipal de León, acto que atribuyeron al Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal, así como al Ayuntamiento de León. Seguido el trámite del proceso administrativo, se dictó la sentencia respectiva en la que la primera sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada ante la indebida valoración de las pruebas en que se apoyó la autoridad para determinar que el actor incurrió en una falta administrativa grave. Reconoció al actor el derecho al pago de una indemnización de aguinaldo y vacaciones en proporción al tiempo que desempeñó sus funciones en el último año, del fondo de ahorro que no le hubiera sido devuelto y de las remuneraciones diarias ordinarias que dejó de percibir desde que fue cesado hasta que se cumpla con la sentencia. Condenó a la parte demandada al pleno restablecimiento de las prerrogativas vulneradas. Conforme con lo anterior, las autoridades interpusieron el recurso que estamos atendiendo. Primeramente, la parte inconforme refiere que la sala no se pronunció sobre las causas de improcedencia que hizo valer al contestar la demanda. Tal planteamiento es infundado porque en el considerando tercero de la sentencia recurrida, la sala se pronunció sobre las causas de improcedencia planteadas por las autoridades en sus respectivos escritos de contestación, las cuales desestimó, por lo que el agravio en cuestión deviene infundado. La parte inconforme refiere que la sala decretó la nulidad total de la resolución impugnada ante la indebida valoración de la prueba confesional y testimonial en que se apoyó la autoridad para determinar que el actor incurrió en una falta administrativa grave, pero alega que no fundó ni motivó esa determinación. El disentimiento anterior deviene infundado. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, de la página 27 a la 35, la sala determinó que las declaraciones a cargo del sujeto a procedimiento de otras personas vertidas en la fase de investigación fueron indebidamente valoradas como si la primera se tratara de una confesional, pero sin la presencia de un defensor, y las segundas como testimoniales, sin concederle al interesado la oportunidad de repreguntar. Así pues, contrariamente a lo aseverado por la parte recurrente, en la sentencia sí constan los fundamentos y motivos con sustento en los cuales se concluyó que en la resolución se valoraron indebidamente las pruebas testimoniales. En adición a la anterior, la parte inconforme sostiene que no debió reconocerse al actor el derecho al pago de las remuneraciones que dejó de percibir con motivo de la resolución impugnada, de la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, ni del fondo de ahorro. Ello en razón de que, contrario a lo resuelto por la primera sala, la resolución impugnada es legal. Tal argumento es inoperante porque descansa en una disconformidad que ya fue desestimada, pues con anterioridad este órgano jurisdiccional colegiado calificó como infundado el agravio en el cual se cuestiona la razón por la que se decretó la nulidad de la resolución impugnada. En otro orden de ideas, la parte recurrente alega que la sala no motivó la condena que le impuso al pago de la indemnización, de la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, ni del fondo de ahorro. Los argumentos en cuestión son infundados. Contrario a lo manifestado por la parte inconforme, del análisis de la sentencia se desprende que la sala determinó que ante la nulidad de la resolución mediante la cual se separó al actor del cargo de agente de tránsito, resultaba procedente reconocer el derecho al pago de la indemnización con fundamento en los artículos 123, apartado B, fracción 13, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto al aguinaldo, la sala reconoció el derecho al pago de esa prestación en proporción al tiempo que prestó sus servicios en el año 2014, porque de los recibos aportados por la parte demandada
se desprendía que el actor sí recibía esa prestación y que solo se encontraba pendiente el pago correspondiente a los 142 días que prestó sus servicios en el año 2014. En cuanto a las vacaciones, la sala expuso que la autoridad no demostró que el actor hubiera disfrutado de periodos vacacionales en el año 2013 ni durante el tiempo que prestó sus servicios en 2014. Sin embargo, la sala no reconoció al actor el derecho a la prima vacacional debido a que la autoridad acreditó haber cubierto el pago correspondiente. Con relación al fondo de ahorro, la sala señaló que de los recibos de nómina aportados por la parte demandada, se desprendía que del total de percepciones del actor se le descontaba la cantidad de 150 pesos por concepto de, abro comillas, aporte, fondo de ahorro, patrón, y otro importe igual por concepto de aporte, fondo de ahorro, empleado. Destacó que la parte demandada acreditó haber devuelto al actor cierto importe por concepto de liquidación del fondo de ahorro. Con base a lo anterior, la sala reconoció el derecho a que se reciba el importe que corresponde por concepto de aporte, fondo de ahorro, patrón, por el tiempo que se le haya deducido esa cantidad y no se le haya devuelto. Así pues, como en la sentencia en materia del recurso, sí constan los fundamentos y motivos al tenor de los cuales la sala reconoció al actor el derecho al pago de las prestaciones mencionadas, entonces los agravios tercero y cuarto en la parte que tildan de ilegal la sentencia por la omisión de tales consideraciones son infundados. También alega la parte recurrente que no debió reconocerse al actor el derecho al pago de las remuneraciones que dejó de percibir, pues en realidad se trata de salarios caídos, prestación que resulta improcedente en términos de los artículos 48 de la Ley Federal del Trabajo y 50 de la abrogada Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Es infundado el planteamiento de la parte recurrente. En la jurisprudencia segunda diagonal J.110 diagonal 2012, décima, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro 12, septiembre de 2012, tomo 2, página 617, de rubro, seguridad pública, interpretación del enunciado y demás prestaciones a que tenga derecho, contenido en el artículo 123, apartado B, fracción 13, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que aun cuando en el proceso legislativo del cual derivó la citada reforma constitucional no se precisaran las razones para incorporar el enunciado y demás prestaciones a que tenga derecho, tal enunciado debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, saberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibe el servidor público por la prestación de sus servicios desde que se concretó su separación, cese, remoción o baja y hasta que se realice el pago correspondiente, ya que la porción normativa en comento forma parte de la obligación resarcitoria del Estado ante la imposibilidad absoluta de reincorporar a los integrantes de las instituciones policiales, a pesar de que la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación fue injustificada. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios planteados por la parte inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 576, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 14 del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado Alejandro Santiago Rivera. Muchas gracias, presidente. Señora y señores magistrados, pongo a su consideración el proyecto de resolución en el TOCA 566, diagonal 2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del director de ejecución, adscrito a la Tesorería Municipal de León, Guanajuato, autoridad demandada en el proceso administrativo número 1357, diagonal 2014, en contra de la sentencia del 2 de junio de 2015 emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el requerimiento de pago suscrito en fecha 1 de septiembre de 2014 por el director de ejecución, mediante el cual se le requiere de pago de un crédito fiscal por concepto de impuesto predial
recargos de predial, gastos de ejecución y honorarios de avalúo. En la sentencia en materia de impugnación, la magistrada declaró la nulidad del acto controvertido, toda vez que la autoridad demandada no fundamentó ni motivó debidamente el requerimiento de pago del crédito fiscal por impuesto predial. Ahora bien, en el agravio primero, quien recurre esencialmente alega que la sentencia en materia de revisión le depara perjuicio porque en la misma la CUO no tomó en consideración los argumentos señalados y expresados al momento de contestar la demanda. Las alegaciones señaladas se estiman inoperantes, pues si bien en la sentencia la CUO no hizo consideración alguna respecto a las disertaciones vertidas por la autoridad en su contestación de demanda, ello debe entenderse en el sentido de que la magistrada estimó tácitamente que dichos argumentos defensivos resultaban infundados e insuficientes para soportar la validez del acto impugnado. Esto es, la CUO consideró a tales argumentos defensivos como inocuos para desvirtuar la causa de nulidad que estimó actualizada. Respecto al agravio marcado como segundo, aun y cuando los argumentos del actor resultan novedosos, dado que no es verdad que la autoridad demandada haya hecho valer en su contestación de demanda la causal de improcedencia por consentimiento tácito del acto impugnado que ahora invoca, sin embargo, por tratarse de una cuestión de orden público, se propone en el proyecto este pleno proceder a su análisis. En ese sentido, no le asiste la razón al recurrente a manifestar que el acto impugnado fue consentido tácitamente por el actor y, en consecuencia, su agravio deviene infundado. Lo anterior, porque para considerar que un acto ha sido consentido tácitamente deben concurrir los siguientes supuestos: un acto de autoridad, una persona afectada por tal acto, la posibilidad legal para dicha persona de promover un medio de defensa contra el acto en mención, el establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción y el transcurso de ese lapso sin haberse presentado la instancia. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para que pueda surgir la presunción del consentimiento tácito por parte del afectado. La falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar tal cuestión. Por tanto, si en el caso que nos ocupa no se da el último de los elementos antes señalados, es decir, la expiración del lapso para presentar la demanda en contra del acto que el particular considera le afecta, pues dicha demanda fue presentada dentro del plazo de 30 días que para tal efecto establece el artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, entonces es claro que no existe el consentimiento que refiere el recurrente. Finalmente, en el agravio marcado como cuarto, que en realidad debería ser el tercero, el recurrente argumenta que la sentencia combatida le depara perjuicio dado que la CUO, para declarar la nulidad del acto impugnado, se fundó en la fracción cuarta del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, pero que a su juicio no quedó demostrado que se haya actualizado dicha hipótesis. Las disertaciones anteriores se estiman igualmente infundadas. Adversamente a lo alegado por quien recurre, la magistrada de la tercera sala sí plasmó en la sentencia recurrida las consideraciones jurídicas que la llevaron a determinar por qué el acto impugnado se apartó de la legalidad. De dichas consideraciones se advierte lo infundado del agravio que se analiza, toda vez que al emitir la autoridad demandada un acto indebidamente fundado y motivado, con ello infringió el numeral 137, fracción sexta del código antes referido, actualizando en consecuencia la causal de ilegalidad prevista en la fracción cuarta del artículo 302 del propio ordenamiento. Así las cosas, la consulta propone confirmar la sentencia en materia del recurso. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 566/15. Quien esté a favor de la misma, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 15º del orden del día. Muchas gracias, presidente. Someto a la consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 590/2015, que es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del presidente municipal de Jerecuaro, Guanajuato, autoridad demandada en el proceso administrativo número 662/2015, en contra del acuerdo del 8 de junio de 2015 emitido por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. Los actores del proceso de origen señalaron en su escrito inicial de demanda como acto impugnado la resolución negativa ficta configurada ante su petición que fuera presentada a la autoridad demandada. Por su parte, la autoridad, al momento de dar contestación a la demanda, ofreció, entre otras, la prueba testimonial y la confesional a cargo de la parte actora. La magistrada CUO determinó desechar ambas pruebas en virtud de que no son el medio idóneo
para acreditar que el acto impugnado es contrario a derecho, pues se está combatiendo una negativa ficta, por lo que resultan innecesarias de conformidad con lo que prevé el artículo 54 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Ahora bien, el único agravio hecho valer por la autoridad se estima infundado, porque si bien el artículo 46 del Código antes referido dispone que en el proceso administrativo se admitirán toda clase de pruebas, con excepción de la confesional mediante absolución de posiciones de la autoridad, sin embargo, el contenido de dicho artículo no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado a admitir invariablemente todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, pues eso dependerá de cada caso en concreto, ya que el referido numeral contiene dos limitantes. Primera, que las probanzas ofrecidas tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, y segunda, que la prueba sea idónea para probar lo que se pretende. Luego, si en el caso concreto la autoridad demandada ofreció tanto la testimonial como la confesional para acreditar que no existe el acto impugnado, entonces, aun y cuando dichas probanzas tuvieran relación con los hechos controvertidos, sin embargo, no resultan las idóneas para acreditar lo que pretende la demandada, esto es, la inexistencia de la negativa ficta impugnada. Pues tal cuestión, en todo caso, debe acreditarse con documentales, es decir, con la resolución expresa y su debida notificación emitidas por la autoridad demandada, antes de que transcurriera el término legal fijado por el Código de la materia para la configuración de la negativa ficta. De ahí lo infundado del agravio en estudio y lo acertado de la determinación de la CUO, pues se insiste, por más que la testimonial y la confesional ofrecidas por la demandada tengan relación con los hechos controvertidos, no ha lugar a admitirlas por no ser las conducentes para acreditar la inexistencia de la resolución negativa ficta impugnada. Consecuentemente, ante lo infundado del único agravio hecho valer por el recurrente, esta ponencia propone al Pleno confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 590, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenla levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 16º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Pongo a consideración de este Pleno el proyecto de resolución en el TOCA 616, diagonal 2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del director de ejecución, adscrito a la Tesorería Municipal, y del ministro ejecutor de la Dirección de Ingresos, ambos del municipio de León, Guanajuato, autoridades demandadas en el proceso administrativo número 1613, diagonal 2014, en contra de la sentencia del 14 de julio de 2015 emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. En dicho proceso administrativo, la actora impugnó el mandamiento de embargo de 1 de octubre de 2014 emitido por el director de ejecución, así como el acta de embargo practicada el día 6 de octubre de 2014 por el ministro ejecutor, en referencia a un crédito fiscal por concepto de impuesto predial, recargos de predial, gastos de ejecución y honorarios de avalúo. Seguido el proceso en todos sus trámites, la magistrada, en la sentencia que ahora se revisa, declaró la nulidad del acto impugnado, toda vez que la autoridad demandada no fundamentó ni motivó debidamente el requerimiento de pago del crédito fiscal. Del agravio primero, quien recurre esencialmente alega que la sentencia le depara perjuicio porque en la misma la juzgadora no tomó en consideración los argumentos señalados y expresados al momento de contestar la demanda. Dichas alegaciones se consideran inoperantes, pues si bien en la sentencia la CUO no hizo consideración respecto de las disertaciones vertidas por la autoridad, ello debe entenderse en el sentido de que la magistrada estimó implícitamente que dichos argumentos resultaban infundados e insuficientes para soportar la validez del acto. Finalmente, el argumento contenido en el agravio marcado como segundo se estima infundado. Contrario a lo deducido por quien recurre, la nulidad decretada por la CUO no puede ser para efectos, ya que al actualizarse la hipótesis de indebida fundamentación y motivación del acto impugnado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción cuarta del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato y, por tanto, la nulidad debe ser lisa y llana. Por lo contrario, permitiría a la autoridad demandada que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto mejorando su resolución, lo cual implica una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Asimismo, es preciso no perder de vista que en el caso específico de la declaratoria de nulidad no puede vincularse a la autoridad demandada que subsane esa irregularidad,
Cuentavida que esa autoridad actúa en ejercicio de facultades discrecionales. Sin embargo, tampoco puede válidamente impedírsele que pronuncie un nuevo acto, pues de lo contrario se le estaría coartando su poder de elección. En atención a lo hasta aquí expuesto, la consulta propone confirmar la sentencia objeto de la reclamación. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 616, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, ¿tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 17º del orden del día? Gracias, presidente. Pongo a la consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 619, diagonal 2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el agente adscrito a la Subdirección de Tránsito, Transporte y Vialidad dependiente de la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Silao, Guanajuato, autoridad demandada en el proceso administrativo número 891, diagonal 2014, en contra de la sentencia del 7 de julio de 2015 emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la boleta de infracción de fecha 21 de mayo de 2014 emitida por la autoridad demandada. Seguido el proceso, en todos sus trámites, la magistrada declaró la nulidad del acto impugnado por carecer de la debida fundamentación y consecuentemente condenó a la autoridad demandada a que realizara las gestiones necesarias para que se devuelva al actor la licencia de conducir que le fue retenida como garantía. El agravio marcado como primero se considera infundado, pues contrario a lo aducido por quien recurre, la magistrada de la tercera sala, al desestimar la causal de improcedencia prevista por la fracción cuarta del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, consistente en el consentimiento tácito del acto impugnado, sí expresó el por qué a su juicio la demanda se presentó en el plazo de 30 días a que se refiere el artículo 263 del ordenamiento antes señalado, para lo cual explicó de forma detallada el cómputo respectivo y señaló los días hábiles que tenía el impetrante para presentar su demanda. Finalmente, el agravio marcado como segundo se estima igualmente infundado. Adversamente a lo que alega quien recurre, la CUO no violentó el principio de congruencia y exhaustividad consagrado en el artículo 298 del Código de la Materia, al condenar al agente de tránsito demandado a realizar las gestiones necesarias para que se devuelva al actor la licencia de conducir que le fue retenida como garantía, ya que el actor sí solicitó en su demanda la devolución del referido documento. De manera que, atendiendo a la pretensión de la parte actora, la magistrada acertadamente determinó procedente la pretensión de condena a la demandada a la devolución de la licencia de conducir retenida, y en virtud de que la autoridad encausada, al contestar la demanda, reconoció que realizó la retención de la licencia de conducir del actor. Consecuentemente, ante lo infundado de los dos agravios hechos valer por el recurrente, esta ponencia propone al Pleno confirmar la sentencia reclamada. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 619, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Licenciada Mariana Martínez Piña, con el objeto de agotar el punto 18º del orden del día, le solicito dé cuenta a este Pleno con los asuntos generales. Procedo, magistrado. Como primer asunto general y en atención a que el 28 de noviembre del año en curso llega a su término la vigencia del nombramiento de la magistrada Ariadna Enríquez Van der Kamp, titular de la tercera sala, la presidencia de este tribunal somete a consideración del Pleno que el despacho de los asuntos de esa sala se atienda por cada una de las salas restantes, bajo la mecánica que se ha venido desarrollando, es decir, quedará a su cargo la supervisión, revisión y firma de los acuerdos y resoluciones generadas con motivo del trámite jurisdiccional, correspondiendo conocer en primer término a la cuarta sala durante el periodo del 30 de noviembre al 8 de diciembre del año en curso. Durante el periodo del 9 de diciembre al 18 de diciembre del año en curso corresponderá a la segunda sala, y por el periodo del 6 de enero al 15 de enero del año 2016 corresponderá al magistrado de la primera sala. Y de ser necesario, al concluir este periodo, se emitirá un nuevo acuerdo en el que se determinará qué magistrado sustituirá en sus funciones a la tercera sala. Muy bien.
Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre la propuesta realizada por la Presidencia para el despacho de los asuntos de la tercera sala con motivo del término de vigencia de nombramiento de la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkam? No habiendo comentario alguno, se somete a votación la propuesta, por lo que quienes estén de acuerdo con la misma, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continúe, licenciada María. Sí, yo creo que sí. ¿Vota usted también? Sí, ¿está usted en funciones? Sí. Como segundo y último asunto general, se da cuenta al Pleno de la solicitud de afectación presupuestal remitida por la Secretaría Técnica del Consejo Administrativo con número de folio TCA 07/2015 por un importe total de 541,602 pesos 35 centavos y 286,106 pesos 12 centavos, que comprende las disminuciones y ampliaciones que se especifican en el documento que oportunamente fue hecho de su conocimiento. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el documento que les fue remitido? No habiendo comentarios, se somete a votación la solicitud de afectación presupuestal y en caso de estar de acuerdo, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. ¿Existen más asuntos generales, licenciado? Son todos los asuntos generales, magistrado. Bien, entonces, agotados los puntos listados en el orden del día, se declara cerrada la presente sesión de pleno, siendo las 13:07. Señores magistrados, agradezco su asistencia y participación a esta sesión. Gracias.